Gloria a Dios. Bien, la coraza de la justicia. La coraza de la justicia. Dijimos que tú decides qué tipo de coraza te pones. En realidad no es una opción de Dios, es una opción nuestra. Nosotros decidimos, según nuestra visión, qué tipo de coraza vamos a tener. Dijimos, si nuestro ojo está enfermo, es un penal, porque quizás todo nuestro cuerpo esté enfermo, estemos en oscuridad y nosotros nos creemos que estamos bárbaros. Y sin embargo estamos todos en oscuridad. Podemos seguir, dijimos, viviendo en el Edén de Dios si deseamos nosotros vivir en el Edén de Dios. ¿Y qué era necesario que tenía que pasar para vivir en el Edén de Dios? ¡Ay, qué bueno! Gloria a ti, Señor, aleluya. Qué lindo tiempo este. Bien, ¿qué era necesario? Había un árbol en el Edén, que era el árbol del bien y del mal. Y si yo pruebo del árbol del bien y del árbol del árbol del bien y del mal, yo estoy definiendo y decidiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando Dios le dijo a la mujer y al hombre, de este árbol no vas a comer, porque este árbol es mío. Yo defino lo bueno y lo malo. Y de ahí dijimos que todas las constituciones del mundo se salieron ¿de dónde? De la Biblia, ¿no? La constitución que nosotros tenemos hoy está basada en la Biblia, que salió ¿de dónde? De Estados Unidos, que fue la constitución primaria, y de ahí bajaron. Bueno, no importa, pero todo eso que hablamos fue ¿por qué? Porque lo que quisimos dejar en claro era, si Dios define lo bueno y lo malo, no lo defino yo. ¿Y qué necesito saber yo? ¿Qué es lo bueno y lo malo? Que Dios dice que es lo bueno y lo malo. Porque si yo no sé lo que es lo bueno y lo malo, que Dios dice que es lo bueno y lo malo, voy a creer que lo bueno y lo malo, que yo pienso que es lo bueno y lo malo, es lo mío y no lo que Dios dice que es lo bueno y lo malo. ¿Cuánto le gustó lo bueno y lo malo? ¡Amén! Gloria a Dios. 43 veces dije lo bueno y lo malo. Entonces, dijimos, para eso, el enemigo, ¿qué es lo que va a hacer? Tratar de tentarnos, ¿para qué? Para hacer lo malo. ¿Qué cosas malas? Y lo que Él nos ofrece. ¿Y cuáles eran las técnicas que el enemigo nos ofrece? Dijimos, hay 3 técnicas que el enemigo utiliza y siempre ha utilizado. Las utilizó en el Edén, las utilizó con Cristo y las va a seguir utilizando toda la vida. ¿Cuáles son? Primero, ¿cuáles son? 3 tentaciones. ¿Cuáles son? 3. La primera, no solo de pan vivirá el hombre, dijimos. Y dijimos, hay gente que vive toda su vida solo para el pan. Dijimos, el pan no es solamente la comida, el pan es tu trabajo, el pan es tus vacaciones, el pan es gente que vive para el pan. Y el Señor con 40 días de ayuno, un hambre bárbara, le dice, no solo de pan vivirá el hombre. No me tientes con hacerme creer que eso es toda mi vida, no es eso toda mi vida. Lo segundo dijimos, ¿cuál era? ¿Se acuerda? Era la fama. Y él le dijo, ¿por qué no te tirás? Y los ángeles te van a detener. ¿Viste? Cuando te detengan, ¿cuántos seguidores vas a tener? Porque vos no te vas a dañar, porque los ángeles dicen que Dios enviará para que no te dañes. Tirate. Y siempre nos seduce con que seamos importantes, personas famosas, ¿verdad? ¿Verdad? Reconocidas, que seas vos el protagonista. Y dijimos, no, el protagonista acá es Cristo. Y el tercero es tu adoración. ¿A quién adorás? Dijimos, necesitamos, el enemigo va a buscar todas las formas, toda la vuelta, toda la maquinación para que vos adores a Él, no lo adores a Dios. Para que adores cualquier cosa, pero no a Dios. Y el Señor le termina contestando, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estas 3 tentaciones se siguen repitiendo, ¿se acuerdan que lo hablamos? Y dijimos que una premisa fundamental de todo esto de la armadura, ¿cuál es? Que el enemigo, antes de tocarte la coraza, te va a ¿qué? Aflojar el cinto. Te va a aflojar el cinto. ¿Por qué? Porque le decía al Señor, si eres el Hijo de Dios, como diciéndole, ¿será que sos eso que decís que sos? Capaz que para mí no lo sos. Porque lo que estaba buscando Dios era hacerle sentir que Él no era lo que decía que era. ¿Y qué hace con nosotros el enemigo? Hacernos sentir que nosotros no somos lo que dicen Dios que somos. Esa es la verdad, el apresto, el cinturón de la verdad. Muy bien. ¿Le gustó el repaso? ¿Se acordó de algo? ¿Cuántos no tenían ni idea porque no vinieron? Muy bien, gloria a Dios. Por lo menos ahora se enteraron un poquito de qué venimos hablando. Hoy vamos a hablar de vuelta de la armadura y el próximo domingo ¿de qué vamos a hablar? Se cierra, ¿no? 1, 2, 3. No, queda uno más. Bueno, falta uno más todavía. Muy bien, para que nos quede claro. Yo espero que en el último
toda la armadura puesta. Hoy titulé la prédica Él en mí. Él en mí. Es complicado cuando vivimos un evangelio creyendo que es yo en Él o yo haciendo las cosas, sino Él en nosotros. Y hoy a nivel nacional se está celebrando el Día de Pentecostés. De hecho puse un post en Facebook que, como siempre, generó una cuestión de opiniones diversas, ¿no? Porque muchos festejan y dicen, bueno, la evidencia del Espíritu Santo, de la manifestación, es el hablar en otras lenguas. Y sí, claro, lo creemos eso, estamos en una organización que creemos eso, pero para mí hay mucha gente que se quedó ahí, creyéndose que recibió el Espíritu porque habló en lenguas extrañas y eso es todo. Y eso es nada comparado al todo de Dios. Eso es nada comparado a lo que el Espíritu Santo hizo en los hombres que fueron investidos por el Espíritu Santo. Y entonces yo hoy quiero hablarte de que esta armadura que uno quiere ponerse, es muy complicado ponerse la armadura, o ponerse, mejor dicho, la coraza, si aún no entiendo lo que produce el Espíritu Santo en mí. O sea, ¿cómo puedo pretender ponerme la coraza de justicia si todavía no aprendí a entender, o no entendí lo que el Espíritu Santo produce en mí? Si todavía creo o pienso que el Espíritu Santo es algo que viene, que me hace hablar cosas extrañas y ya eso es todo. No, la obra del Espíritu Santo es mucho más profunda, mucho más perfecta en nuestra vida y nosotros la desperdiciamos por ignorancia, por no entender realmente la obra del Espíritu Santo. Entonces Génesis capítulo 1, versículo 1, si no encontramos Génesis capítulo 1, versículo 1, bueno, igual no tendremos Biblia, pero es complicado. Pero Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y de pronto dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo primero que produce el Espíritu Santo en nuestra vida es orden. Cuando entra el Espíritu Santo en acción, no es todo lo que donde el Espíritu Santo entra, automáticamente se empieza a ordenar. Todo lo que estaba desordenado, a partir de ese momento empieza a tener orden. Y entonces, cuando andamos en el Espíritu y comprendemos, como dice Juan 6:23, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, esto lo dice Jesús, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Esto que dice el Señor que trae a nuestra vida, esto que dice el Señor que trae a nuestro ser, que es el Espíritu Santo que nos da vida, esto es lo que produce orden en nosotros. O sea que lo que vamos a hacer hoy no va a ser tanto una prédica en sí, sino va a ser más una enseñanza, porque yo necesito que ustedes hoy se vayan entendiendo la obra del Espíritu Santo. Yo deseo, hermano, que tú entiendas que sin el Espíritu Santo va a ser muy difícil que tú logres lo que Dios tiene prometido para tu vida. Si no entendemos la obra del Espíritu Santo, que es la clave, muy difícil es que hayamos entendido lo que experimentamos, o mejor dicho, el encuentro que tuvimos con el Señor Jesús. Hace un tiempo atrás tuvimos un bautismo y cuando vinimos a las charlas de bautismo, yo le pregunté a una de las chicas que estaban allí y ella me dijo, ¿qué es convertirse? No sabía qué era convertirse. Quería participar del bautismo, pero todavía no sabía qué era convertirse. Claro, ella pensará, ¿en qué me tengo que convertir? Ahora sería humano y me convierto en una vaca, en un ave. ¿En qué? Bueno, ahí le dije, bueno, mira, tu abuela se convirtió en vaca, pero... No, no le dije eso. La cuestión es que esta muchacha, claro, no entendía qué es la conversión. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es? Entonces, a nosotros desde chicos nos enseñaron que recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador era levantar la mano y repetir una oración. Vamos a tener problemas con esta prédica, seguramente. Vamos a tener problemas con esta prédica. No importa. Era levantar la mano y hacer una oración. Y entonces mi padre era especialista en esto.
Entonces él iba a la casa de cualquiera y ahí se ponía a charlar. Y decía, vos necesitas repetir conmigo esta oración. Y el tipo repetía, Padre, que entres en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto hicieron esta oración de fe? Digan amén. Amén. Es la oración de fe. Uno cree que eso está escrito en la Biblia, que tiene que ser así. Eso es un modelo que un hombre, como usted y como yo, hace unos años atrás, unos pocos cientos de años atrás, decidió tomar como modelo para traer a las personas a Cristo. Está bueno. Pero eso no es convertirse y ser cristiano. Convertirse y ser cristiano y nacer de nuevo es mucho más que repetir una oración. Por eso cuando usted va a las campañas, usted escucha que los evangelistas dicen, por ejemplo, cuando vino que vino al Charrúa, ¿cómo es? Billy Graham, dijeron que habían aceptado a Cristo esa noche, no sé, como 9.000 personas. Y después los pastores nos preguntaban, ¿dónde estarán esas 9.000 personas que aceptaron a Cristo? ¿No? Y salieron, y hoy nacieron, no sé cuánta cantidad de gente es nueva para Cristo. Es muy difícil determinar eso. Como también es muy difícil determinar cuando te preguntan, ¿cuántos recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Yo qué sé. Porque claro, ellos quieren que vos le digas, no, ¿cuánto hablaron en lengua? Mirá, tengo distintos tipos de hermanos en la iglesia. Algunos hablan un biribiri tranquilo, otros hablan un biribiri más grande y otros son un biribiri fuerte, fuerte. ¿Eso es todo? A ver, es complejo porque vos tenés que dar un dato en base a lo que aparentemente es la única evidencia que muestra que una persona nació de nuevo, repitió la oración, o fue bautizada en el Espíritu, dijo unas palabras que no entendió y se fue llorando a la casa. Si es que lo viste, porque algunos te dicen, me pasó en el baño, me pasó en el cuarto. ¿Qué pasa? Es verdad. Es muy difícil decir quién sí, quién no. Ahora, cuando la Biblia dice que en Pentecostés 5.000 vinieron a Cristo, se agregaron a la iglesia, no dice que recibieron también y fueron llenos del Espíritu Santo, solo dice 5.000 fueron los que, como diciendo, los que recibieron la palabra fueron todos estos. ¿Qué hace o cómo sé yo cuando una persona nació de nuevo? Miren, yo le voy a contar, aquí en la iglesia, hace poco una persona comenzó a venir. Entonces yo le voy a contar una experiencia personal de una persona de la iglesia. ¿Está bien? Sin nombrarle a la persona de la iglesia. No voy a decir que fue Carlito. No, o sea, como la otra vez. Y le dije a Santiago, la otra vez me metí la pata. No, esta vez no le voy a decir quién fue, no voy a decir quién fue, ni quién es. Pero le voy a mostrar cómo esa persona evidencia señales de que está teniendo un nuevo nacimiento en Cristo. Recibir a Cristo en tu vida es recibir la palabra que Él envió primero y luego generar los cambios que esa palabra genera, automáticos. Eso es recibir a... ¿Cómo yo sé que una persona recibió a Cristo? Porque esa persona, luego de ese encuentro con la palabra de Dios, ahora comenzó a generar cambios profundos que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios en él. No lo hace el pastor, no lo hace un líder y no lo hace una manipulación. Lo hace la persona del Espíritu Santo en la vida de la persona. Lo que transforma tu vida no es tu fuerza de voluntad. Es el Espíritu Santo en ti transformándote de adentro hacia afuera. Eso es lo que hace que uno empiece a cambiar. ¿Qué es lo que hace que uno empiece a cambiar? El Espíritu Santo actuando en ti desde adentro hacia afuera y generando cambios profundos en tu vida. A tal punto que vos mismo te desconoces de cómo cosas que antes eran lo más normales para vos, ahora te dan asco. Cómo cosas que antes lo hacías, o sea, lo vivías o lo tenías en tu vida y no te importaban un bledo y ahora te duelen. Te volviste sensible de buenas a primera. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que habla en Génesis, que se movía el Espíritu Santo y ordenó todo, es el mismo Espíritu Santo que se manifestó en Cristo cuando Juan 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios.
Y dice luego que el verbo habitó entre los hombres. Se hizo hombre. ¿Quién se hizo hombre? Esta palabra de Dios que produce vida en nuestro espíritu, ahora se hizo hombre. Esa palabra de Dios que se hizo vida, que caminó con nosotros, dice luego que partió, se rompió en la cruz del Calvario. Y como perfume derramado llegó a todos nosotros a través de su Espíritu Santo. Y hoy esa palabra hace que cuando esa palabra entra a nuestra vida nos despertemos a nivel espiritual en una realidad que antes no vivíamos y empiecemos a generar cambios que nosotros no entendemos ni por qué los generamos, o mejor dicho, lo vamos entendiendo, que vamos empezando a generar cambios y que surgen en nuestro interior. ¿Por qué? Porque la palabra que antes estaba muerta, porque para nosotros eso no tenía, ni me hablé de Dios, yo qué sé, quién es Dios, no entiendo nada, Dios, a mí no. Ahora empezó a generar cambios en nuestro interior que nos hacen ser otra persona. ¿Me va siguiendo hasta acá? Entonces, Juan, capítulo 16, versículo 7. Nosotros hay una materia llamada neumatología, que de hecho este año la di, que habla todo sobre el Espíritu Santo y lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Está? Que se dedica a hablar todo de la tercera persona de la Trinidad. La tarea, la obra, todo el Espíritu Santo. Es una forma, hay gente que te enseña y te da cátedra sobre eso. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar no en lo que dicen los hombres, sino en lo que dijo ¿quién? Jesucristo, lo mejor que hay. ¿Está? Si Él lo dijo, ya está. ¿Para qué más maestro? ¿Cuántos dicen amén? Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, os lo enviaré. Está diciendo, mientras yo esté acá, el que los va a consolar a ustedes, el que le va a traer consuelo a su vida y los va a sacar de un estado de muerte a un estado de vida, no va a venir. Entonces a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque mientras él estaba físicamente, el perfume, ¿verdad?, no se derramaba. Pero cuando el perfume se derramó, el Espíritu Santo fluyó en nosotros. Y dice, y cuando Él venga, y acá dejan claro la obra del Espíritu Santo. Pastor, ¿qué hace el Espíritu Santo? Esto que le voy a leer ahora, que lo dijo Jesucristo. No lo dice el pastor, no lo dice un catedrático, lo dijo Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta es la obra del Espíritu Santo. Y esto es lo que yo tengo que entender a la hora de comprender la vida en Dios que estoy viviendo. Hay una persona, la persona del Espíritu Santo que trabaja en mi interior. ¿Qué hace esa persona del Espíritu Santo una vez que yo vengo a Cristo y me entrego a Él? Nos convence de pecado, nos hace vivir en justicia y nos hace entender el juicio de Dios. Y dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. El Señor le dice, tendría un montón de cosas para hablarles, pero seguramente ahora no me van a entender si se las hablo. Entonces dice tres cosas. El versículo 10 dice, entender qué es el pecado. El 11, entender que vamos al Padre. Hermanos, si vos no entendés que te vas de esta tierra, vivís como si fueras a vivir eternamente. Hay gente que se da cuenta que va a morir cuando llega a los 60 años. Ahí se entera, 70 años, ahí se entera, che, algún día me voy a morir. Ah, sí, te vas a morir. No vive entendiendo esto, que algún día nos vamos a encontrar con el Padre, que algún día vamos a tener un encuentro con algo mayor que nosotros. Tercero, el Señor le dice, y no me veréis más. O sea, está hablando de juicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Viendo esto, que es lo que el Señor Jesús explica, Él explica y dice, bueno, esta es la obra del Espíritu Santo, la vamos a comparar con las bienaventuranzas que el Señor dio en el Sermón del Monte, mostrándonos lo importante de comprender la obra del Espíritu Santo para ser bienaventurados. ¿Cuántos les gustaría ser bienaventurados? Digan amén. Bien, los que no quieren ser bienaventurados están en el horno, ¿verdad? De esta manera les digo que... ¿Cuántos les gustaría ser bienaventurados? Digan amén. Si no sos bienaventurado, ¿qué sos? Iglesia de... ¿Qué le dijo el Señor? Ahí voy de vuelta. A la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan? ¿Tú te crees que eres qué? Rico y que nada tienes necesidad.
Pero no te das cuenta que eres ¿qué? Pobre, ciego, y arrancaba luego a hablar en lengua como desventurado. Cuando no tenés lo contrario a bienaventurado, sos un miserable. Todos queremos ser bienaventurados. Amén. Entonces vamos a leer Mateo 5:3 y vamos a seguir con esta linda clase de hoy que vamos a compartir para aprender lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien. Lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es ayudarnos a reconocer. A reconocer quiénes somos y qué hicimos. Reconocer dónde estamos, reconocer nuestra realidad. No es normal que una persona reconozca sus miserias. Lo normal es que las personas no solamente la nieguen, sino que muchas veces se excusen de sus miserias. Hay gente que tenés que pedirle por favor que te reconozca que se equivocó. Como si fuera un problema grave equivocarse. Decí me equivoqué, no hay problema. Decile erré. El Espíritu Santo lo que hace es ayudarnos a reconocer la necesidad que tenemos de Dios. La gente no quiere reconocer la necesidad que tiene de Dios. Hablaba con un pastor amigo y él me decía que el papá tiene un ministerio evangelístico terrible, ¿no? Entonces el tipo le predica hasta un water igual, ¿no? El tipo se pone a hablar de Cristo hasta una vaca. Le habla a todo el mundo. Y entonces dice que lo llevaron a hacer un trabajo con él y entonces de repente el padre desapareció. No estaba. Empieza a mirar, o busca por todos lados, ¿viste? Él estaba colgado allá arriba trabajando y el padre miraba, no aparecía por ningún lado. Y entonces el hermano de este le dice, che, anda a buscar a papá, dice, porque esto tenemos que terminar, se nos viene la lluvia y si no puedo ayudarlo vos, capaz está cansado. Cuando baja a buscar al padre, mira y estaba hablando con el dueño de la empresa que le estaban haciendo el trabajo. Se acerca este hermano, este pastor amigo, para decirle, viejo, vamos a... ¿no? Y cuando se acerca le dice, vení. Él es pastor, ¿viste? Le dice, el padre le dice al dueño que él era pastor. Él es pastor, dice este. Dice, vení porque él está pasando unos problemas. Y él, ¿viste? Como helado. ¿Qué pasó acá, no? Porque estábamos, o sea, se suponía que estábamos trabajando, ¿no? Y él le dice, no, porque vi que tenía un San Jorge ahí colgado y le pregunté por qué puso el San Jorge, me dijo que había tenido muchos problemas. Le dije, vos querés seguir teniendo problemas, déjalo ahí, pero si no querés... Y ahí empezó. El padre a hablarle de San Jorge, no sé cuánta cosa más, le predicó, llamó a todos los empleados, terminaron orando con todos los empleados ahí. Está al lado el veterano. El veterano le dice a esta gente, le habla a esta gente, ¿no? Entonces dice, entonces este pastor me dice, vos sabés que él tiene un don, dice, de en cualquier circunstancia hablar de Dios. A tal punto, me dice él, que fue a hablar con un paisano, miren lo que son las cosas, porque la esposa iba a la iglesia, el paisano no. Y entonces él va a la iglesia, va a la casa del paisano y le dice, vine a invitarlo. No, ya mi esposa me invitó 1000 veces para ir. ¿Cuántas veces me invitó? Un montón de veces me invitó para ir a la iglesia. Bueno, no, pero acá lo que su esposa haya hecho, problema a su esposa. Ahora lo vengo a invitar yo, le dice él. Yo quiero que usted vaya conmigo a la iglesia. No, yo no te para eso, no. Yo con la iglesia no, con paisanos bien de afuera, sí, este tipo, a mí no me sale caucho, ¿no? Ahí, pero, bien caucho, sí, no, que bueno. Y dice que este hombre arrancó y cuando se va arrancando, siente clarito como que el Señor le dice que volviera. Y él vuelve de vuelta. Pero, para un gaucho hay otros más gauchos, ¿no? Y entonces volvió y le dice, mire, yo le voy a decir una cosa. Usted se hace el duro, se hace ahí, se hace el súper duro, el súper guapo, pero usted en su corazón es tierno y usted sabe que necesita a Dios. Así que no me importa lo que usted me diga, yo lo espero el domingo en la iglesia. Y se fue. Y el domingo el paisano apareció en la iglesia, dice. Vos antes, dice, el tipo se paró en el fondo y escuchaba el fondo. Después se sentó en una silla. Y ahora el tipo va y le dice a los que trabajan con él en la estancia, vamos todos para la iglesia, lo lleva todo pesado para la iglesia. Dice. ¿Qué hizo este hombre? Le hizo ver a este otro la necesidad que él tenía de Dios. Todos necesitamos de Dios. Pero solamente cuando la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, solamente cuando la palabra de Dios
realmente trae vida es cuando ocurre lo que ocurrió con Adán y con Eva. Y el espíritu de vida sopló en ellos. Y ellos vivieron. Pero vino la serpiente y el espíritu de muerte sopló en ellos. Y ellos murieron. Porque cuando decidimos, que esto lo hablamos hace un año atrás, si la serpiente o Dios, quién es que nos habla y quién es que nos susurra y a quién escuchamos y a quién no, y es eso lo que el aliento de vida o el aliento de muerte que vamos a tener dentro. Por eso necesitamos hablar de Cristo y por eso necesitamos compartir de Cristo y por eso cuando venimos a Cristo empezamos a entender cosas. Porque internamente en nuestro espíritu empiezan a ocurrir cosas. Y hace poco esta persona de la iglesia me decía, ¿sabes qué? Terminó la reunión y al otro día no podía parar de llorar por lo que había experimentado en la reunión. Y a mí nunca me ha pasado eso. Y lloraba como una marrana, porque no sé cómo lloran las marranas, pero lloraba. Y lloraba y lloraba y ella me decía, no sé por qué me pasa esto. Entonces yo le explicaba y le decía, le decía, esto es la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué hace la obra del Espíritu Santo? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu, no los que la saben todas, no los que la tienen toda clara. No los que dicen, no, yo con eso no, a mí no me venga con, no, yo no voy nada a la iglesia. Hasta que la palabra entra y el duro ahora lleva a los empleados a la iglesia de pesado. Porque ahora es duro, pero para llevarlos a la iglesia. Porque algo lo ablandó. Por lo tanto, lo primero es reconocer lo que hace el Espíritu Santo, nos ayuda a reconocer. Mateo 5:4, vamos al siguiente versículo. Dice así, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y por qué llora esta hermana? ¿Por qué se quebranta esta hermana? Porque hay algo que le duele en su interior. Y yo hablaba con ella y le decía, y hace 2 años te pasaba esto, hace 2 años ni me importaba esto. Pero ahora esto me duele, lo tengo en mi vida y me duele. ¿Quién hace eso? El pastor que lava la cabeza. ¿Quién hace eso? El líder que tal. Es la obra del Espíritu Santo haciendo bienaventurados a los que lloran porque ellos recibirán consolación. Entonces vos terminás llorando por cosas que no entendés. Y te das cuenta y decís, y algo que antes no te dolía ahora te duele. Esa relación que está mal en la familia y que antes no te dolía y te portaba un bledo porque ¿qué me va a venir a decir esta amiga? Ahora te duele. Y esta situación que te pasaba antes con tal o cual cosa que vos sabés que estabas en falta y ahora te duele. Pero cuando el Espíritu Santo no está, no te duele nada. Y podés hacer cualquier cosa y no te duele nada. Y no te hace llorar nada, ni nada te quiebra, ni nada te hace nada. Porque directamente vos estás en un lugar social a donde caes bien y te caen bien y la gente sabe que es buena. Pero no es la obra del Espíritu Santo actuando en tu vida en absoluto. Es un lugar donde te sentís cómodo. Pero cuando el Espíritu Santo está, te hace bienaventurado y te hace llorar más de lo normal porque de pronto te das cuenta que hay un montón de cosas en tu vida que tienen que ir sanando. Lo tercero, Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y yo hablé una vez, yo no sé si usted se acuerda, cuando hablé de que Eliseo, lo único que veía durante años, ¿qué era? ¿Se acuerda dónde estaba Eliseo? Eliseo dice que cuando Elías lo va a buscar, él ¿qué estaba haciendo? Arando. ¿Y cómo se araba en aquellos tiempos? ¿Se acuerda? Hablen fuerte que no, gracias, por los bueyes. Fuerte nomás, peguen grito nomás. Con los bueyes. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo? ¿Usted se acuerda cómo era el arado? ¿Con los bueyes? A ver, vení, Carlito también. Vení, ahí va, vení. Ahí va. ¿Cómo era? ¿Con una tipo carretilla? Bien. Ponete acá, mirando para allá. Ahí va. Y vos también ponete mirando para allá. Acá, al lado del querido. Vos sos el güey también. Los dos no tienen una pinta de güey bárbaro ustedes. Entonces acá venimos. ¿Querés que venga más para acá? ¿Está bien? Bueno, y entonces acá venía un palo, ¿se acuerdan? Yo les conté que lo unía, después estaba el yugo que los unía a ellos acá, ¿verdad? Y acá venía. Y venía hasta acá. ¿Y qué hacía Eliseo? ¿Se acuerdan que yo le decía? Eliseo lo único que hacía era mirarle ¿qué? A los bueyes. ¿La qué?
No, la espalda no llegaba porque son altos, le miraba lo más abajo la espalda. ¿Cómo se llama? Mirá qué delicada. La cola, ¿verdad? La cola le veía. La cola, claro que sí, la cola. Y para un lado y para el otro. Vamos los bueyes, vamos los bueyes. Vamos, ahí va. Y ahí iba. Pero los bueyes no lo ven a quién. ¿A quién no lo ven los bueyes? Al arador. ¿Y cómo llamaba al arador? Eliseo. Y entonces dice que Eliseo, ¿qué hacía para arar? Sí, el problema de los bueyes es que ellos avanzaban, pero no sabían para dónde iban. ¿Quién los guía? El arador invisible. Y entonces él le movía, y si ellos iban caminando, dale, y si ellos iban por un lado, estos van derechitos porque son tremendos bueyes, ¿no? Pero, y él le acomodaba, le pegaba por un lado o para el otro, y entonces el arador invisible, para los bueyes, guiaba a los bueyes, mansos que se dejaban guiar por el gaucho invisible. Tomen asiento, gracias muchachos. Fue dura esa de que le miraban los muslos y las colas y todo eso, pero bueno. Fue compleja. Pero así fue. Así era. Hay que ser manso para dejarse guiar por alguien que no ves. Hay que ser manso para dejarte guiar por el arador invisible, aquel que no lo podés ver, pero te guía. Cuando vos querés arrancar para donde vos querés, va a ser muy difícil. Pero la Biblia dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¡Oh, qué bueno! Cuando entiendo estas tres partes de la obra del Espíritu Santo, es decir, entiendo que el Espíritu Santo me deja reconocer lo que antes no podía reconocer, que era la misericordia de Dios sobre mí, o sea, lo que Dios hizo en mi vida, la necesidad que yo tengo de Dios. Cuando entiendo que el Espíritu Santo me hace arrepentirme de mis pecados y por eso me da dolor y por eso me avergüenza muchas veces de lo que viví, de lo que hice. Personas que se avergüenzan de las cosas que hicieron y dicen, ¿cómo pude hacer eso? ¿Por qué ahora te das cuenta? Porque el Espíritu Santo te trae vergüenza y sos bienaventurado. El 5, bienaventurados los mansos. Es decir, te dejas guiar por el Señor. Ahí entonces podés empezar a estar preparado para ponerte la coraza. ¿Por qué? Porque en Mateo 5:6, vamos con el otro versículo, miren lo que dice, el siguiente versículo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, para ser saciado, yo necesito tener hambre y sed de justicia. Y la coraza es la coraza de justicia. Pero para hacer justicia, yo tengo que ir al Padre, porque la justicia no viene de mí, viene de Él. Y para ir al Padre, tengo que ir a través de Jesucristo. Parece un trabalengua todo esto, pero es importante que lo entienda. Y entonces, cuando yo reconozco la obra de Jesucristo, puedo llegar al Padre. Y cuando reconocí la obra de Jesucristo que me permite llegar al Padre, empiezo a vivir la vida en justicia que Dios quiere que viva. Eso no lo hace una levantada de mano y una aceptada de Cristo, porque no entiende, la persona no sabe ni para dónde está yendo. Ese proceso uno lo empieza a vivir a medida que el Espíritu va entrando en nuestra vida y transformándonos y haciéndonos y regenerándonos. El 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuántos quieren alcanzar misericordia? Que Dios nos tenga por hijos. Y miren lo que dice Proverbios 28:13. ¿Cómo hago para alcanzar misericordia? Proverbios capítulo 28, versículo 13. Ya dije que no era una prédica, que era una enseñanza, por eso estamos leyendo tanto. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. O sea que es muy difícil que alguien alcance misericordia, o sea, reciba misericordia de Dios, si encubre su pecado. Por eso hay gente que usted dice, ¿por qué esta persona, fulano? Porque encubre su pecado, no lo confiesa. Años viviendo la misma realidad. Y entonces, como dice Mateo 5:7, no puede alcanzar misericordia y entonces no puede ser bienaventurado. Vamos a leerlo nuevamente, Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si yo no confieso
Y entonces esta persona me decía, pero entonces, ¿por qué me pasa eso? Porque hay cosas que tenés que confesar. Que hasta que no las confieses no vas a sanar. Y hasta que no sanes, no vas a poder disfrutar de lo que Dios te dio porque vas a sentir culpa, vas a sentir. Esa es la obra del Espíritu Santo. El versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es imposible, el vecino, tengo enfrente de mi casa hay una persona que lava coches y me manda continuamente ofertas para que yo le lleve. Ya le he llevado el coche, pero yo lo llevo muy de vez en cuando, y entonces me manda, ¿no? Va a ser imposible que el vecino me lave el auto, si yo no le llevo mi auto, ¿verdad? Va a ser muy difícil que Dios lave a aquel que no se acerca a Él. Y esto es igual. O sea, pretendo que Dios me limpie, pero no me acerco a Él. La persona del Espíritu Santo lo que hace es impulsarte, es acercarte a Él, es acercarte a su presencia. Normalmente la persona que está llena del Espíritu Santo o que está recibiendo o que ha recibido el Espíritu Santo no tiende a dejar de ir, a dejar de congregarse, a dejar de buscar, a dejar de querer, a dejar de desear las cosas de Dios. Todo lo contrario, lo necesita, es parte de su esencia, de su vida, no puede vivir sin ello. Todo lo contrario a aquel que está en un lugar cómodo. Cuando el lugar ya no es tan cómodo, ya entonces empieza a flaquear. ¿Pero por qué flaquea? Simple, porque no hay una necesidad de parte del Espíritu Santo de traerlo acá. Todo lo contrario, era con su fuerza, ya no dan más, no tiene ganas, listo. Y entonces, ¿cómo pueden ser limpios si no se acercan a la presencia del Señor? Todo esto, para entender entonces, todo esto que hace el Espíritu Santo, para entender que luego que el Espíritu Santo hace toda esa tarea que le nombré, recién ahí vos estás capacitado para recibirlo y ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque normalmente el Espíritu Santo hace una obra de limpieza en tu vida, de sanidad en tu vida, para después darte el poder. Por lo menos así lo hizo con los discípulos, ¿verdad? Después se manifestó de distintas maneras, estamos de acuerdo, pero con los discípulos fue así, fue todo un proceso donde ellos eran una cosa, pero cuando vino el Espíritu Santo ahora pasaron a ser otra. Necesitaron vivir todo este proceso. Es muy difícil que el Espíritu entre en ti si primero no eres hijo. Tú necesitas primero ser hijo para luego recibir al Espíritu Santo. Y Mateo 5:9, seguimos con la bienaventuranza, dice algo bien interesante. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a Gálatas ahora, 4, 6 y 7, para entender esto de los pacificadores que son llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son llamados hijos de Dios? Gálatas 4, 6 y 7. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y el 7 también. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Cuando tú buscas a Dios como un amuleto o como aquel que te resuelve los problemas, no entiendes la obra del Espíritu Santo ni entiendes la obra de Jesucristo. Y entonces, ¿qué pasa? Dices ser algo que ni siquiera entiendes qué es. Porque no eres hijo y tampoco eres libre, pero crees en Dios, sí, y lo tengo como un gran amuleto, sí, y le pido cosas para que me resuelva los problemas, sí, sí. Y capaz que te da resultado en alguna cosa que otra vez que por ahí Dios te concede ciertas cosas, pero la Biblia dice que normalmente el Hijo de Dios clama, Abba, Padre. Por eso, si queremos ser hijos, primero necesitamos arrepentirnos, sentir el dolor de las cosas que hicimos mal, alejarnos de esas cosas. ¿Por qué? Porque el buey que es manso se aleja poco a poco, ¿verdad? De donde empezó y empieza a ir a otro sentido y ahí avanza tranquilo, dirigido por el que lo lleva. Y luego recibir la misericordia. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, entonces sí estás preparado para el versículo 10. Todo este proceso que te digo que vivís en Dios, no estás preparado para vivirlo si en realidad no pasó, normalmente el Espíritu Santo no te toca. Por más que a mí me dicen, no, pero mirá que yo conozco un montón de iglesias que oran y la gente empieza a hablar en lengua. Todo lo que quieras, lo que vivió fue una experiencia poderosa con Dios, pero es muy difícil que la persona realmente viva una vida como cristiano si primero no pasó el dolor, el proceso del arrepentimiento, del dolor,
de alejarse, de recibir misericordia y luego sí ser bautizada por el Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Poneme el versículo 3. ¿Lo leyeron bien? ¿Lo entendieron bien? Vamos al 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué dice? Vamos a leer el 10, a ver. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Y qué dice? En 2007, Dios me dio una palabra. ¿Se acuerda? En 2017, en 2021, Dios me dio la misma palabra. Prepárense porque Dios empieza con un... ¿Cómo fue? ¿Qué se cumple? Un ciclo. ¿Cómo es la vida en Dios? Ciclos. ¿Cómo es el universo? Ciclos. ¿Y qué pasó acá? Un ciclo. Vamos a arrancar de vuelta. Versículo 3. A ver qué dice. Vamos a vuelta. Ustedes se quieren matar y dicen, no te puedo creer que vamos a arrancar de vuelta. Vamos a arrancar de vuelta. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Después todos los versículos que leí, ¿alguno decía porque de ellos es el reino de los cielos? Empezó un ciclo y ahora va a terminar un ciclo. ¿Cómo termina el ciclo? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Terminó el ciclo. ¿Se acuerdan que yo le contaba? En 2007 empieza y termina ¿cómo? Igual. Empieza de una forma y termina de la misma forma. Y otra vez comienza un nuevo ciclo. ¿Estás entendiendo? No, no estás entendiendo. Por tu cara no lo estás entendiendo. Gloria a Dios, qué bueno. Nació la persona en Cristo. Se arrepintió. Tuvo un encuentro poderoso con Dios. Sintió vergüenza. Sintió dolor. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Dios empezó a llenarlo. Y de pronto esa persona comenzó a sentir y empezó a arrepentirse y empezó a generar cambios y a producir cambios. Ahora esta persona ya no simplemente llora, ahora entendió, maduró, fue justificado con Cristo, entendió la obra de Cristo. Ahora se convirtió en una persona pacífica y ahora se convirtió en una persona piadosa y de pronto dice la Biblia, bienaventurados los que padecen persecución. Ahora está preparada esta persona para padecer persecución en el nombre de Cristo, para caerle mal a la gente, para que la gente hable mal de ellos por su forma de proceder o porque ahora no son los mismos de antes y porque ahora no actúan de la misma manera de antes ni hacen las mismas cosas que hacían antes y ya no caen tan bien porque ahora esta persona en vez de ser los clásicos que hacen cualquier, ahora empiezan a tener un cambio profundo y empiezan a dar fruto y todo esto y padecen persecución y se cierra el ciclo. Y se lo explico de otra manera para que lo entienda mejor y comienza una nueva etapa. ¿Y cómo se manifiesta esa nueva etapa? El otro día charlaba con Luis y me decía, yo creo que muchos ministerios, muchos pastores no han entendido la importancia de salirse a tiempo, de entregar la posta a tiempo, ¿no? Me estaba hablando de los pastores ya de muchos años, de viejos, pastores que tienen 75, 80 años, siguen pastoreando, ¿no? Y él decía, vos fijate, me decía él, que Juan el Bautista tuvo que entregar el ministerio básicamente, ¿por qué? Porque Cristo, él vino a anunciar a Cristo y cuando vino Cristo, ya está, Juan el Bautista, ¿qué figuraba? Ninguno. Pero seguían habiendo, ¿qué? Discípulos de Juan el Bautista. Y entonces, ¿qué hace? Dios permite que le corten la cabeza. Y él me dice, cuando los líderes, estos líderes que ya están entrados en años, no quieren entregar la posta, Dios le termina cortando la cabeza. Entonces él me dice, yo prefiero que a mí Dios no me corte la cabeza. Dice, no, entonces yo entiendo que a veces es mejor mirar de la grada y seguir. Pero eso es un ciclo. ¿Cuál es el ciclo? Soy bienaventurado los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque ya padecí y entonces como ahora padecí persecución, le entrego a otro esa posibilidad de comenzar a vivir el nuevo ciclo. El trabajo de Dios se completó y produce otra generación que viene a cumplir otro ciclo en Dios.
Entonces, dejamos de ser pobres y humildes cuando no estamos dispuestos a padecer persecución. Básicamente, el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad, como ponía el otro día en el post, de hablar de Cristo sin vergüenza, sin temor, de compartir a Cristo. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los que creen. Entonces, empiezo a vivir un proceso donde ya no me avergüenzo de Cristo. Mi hermano, yo en esta noche no voy a hacer alarde de hablar en lenguas. Voy a hacer alarde de saber si vos realmente estás entendiendo lo que es tener al Espíritu Santo. Porque si entendés qué es tener al Espíritu Santo, no podrías avergonzarte nunca de ser quien sos. Ni de ver si cae bien o cae mal lo que vos decís, o si de tus principios caen bien o caen mal. Porque bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, solo una persona que ha vivido todo un proceso en Dios es capaz de vivir este último proceso. Por eso empieza y termina de la misma manera. Porque dice, si ya está preparada para recibir persecución, seguramente entonces está preparada para entregar a otro que venga a cumplir la obra y a seguir adelante, porque el Espíritu Santo actuó completamente en él. La obra del Espíritu Santo, culmino, hablando en la vida de esta hermana, me hace ver que no es ella, sino es Él en ella. No eres tú, es Él en ti. Si no está pasando nada, si tú vives una vida y nada te mueve, si tú estás viene y no pasa nada en tu interior, ya no tienes experiencias personales con el Señor fuertes, ya el Señor no te quebranta, ya no te mueve, ya no hay nada que... Empieza a preguntarte si realmente el Espíritu Santo está actuando en ti. ¿O te acostumbraste a venir a un lugar donde te sientes cómodo, donde te tratan bien o donde hay una familia? La obra más impresionante que ha hecho el Espíritu Santo en la historia de la humanidad es levantar a 12 hombres del vulgo, a 12 hombres ignorantes y hacer que trastornen el mundo porque no podían parar de contar lo que Dios había hecho en ellos. Cuando te hablo del padre de este pastor amigo, lo que te estoy diciendo es, no podía parar de estar a tal punto de estar trabajando y hablándole al dueño de una empresa, diciéndole que necesitaba quitar el San Jorge porque Dios lo ama. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, hablamos de Cristo. Pónete en pie. La pregunta ¿es tarde para volver a empezar? No. Hace miles de años, un criminal dijo, la verdad, yo merezco estar viviendo lo que estoy viviendo. Hay gente que cree que lo que está viviendo lo merecen y como lo merecen, creen que el futuro va a ser un desastre, porque lo que están viviendo lo merecen. Y una de las charlas que tenía con esta persona, ella me decía, yo entiendo que yo no puedo decir nada porque yo entiendo que no merezco nada. Pero hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje de volver a empezar en Cristo. Porque en ese mismo lugar donde este hombre dijo, la verdad, merecemos lo que estamos viviendo. Como diciendo, si hubiera estado con mis hijos, no estaría viviendo lo que estoy viviendo. Si hubiera estado con mi esposa, no estaría viviendo lo que estoy viviendo. Si hubiese actuado así o asá en mi familia, no estuviera viviendo lo que estoy viviendo. Si hubiese hecho esto o hubiese hecho aquello, quizás no estaría viviendo lo que estoy viviendo. Pero en medio de esa proclama que este hombre dice, una voz saltó y dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, el preso en la cruz del Calvario pudo mirar al Señor y decirle, la verdad nosotros merecemos estar acá en esta cruz. Y en la cruz él creía, no tengo más esperanza, acá se terminó todo, nos morimos y listo. Sin embargo el Señor le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En Cristo, aunque estemos en la peor condición, seguimos teniendo esperanza. Por lo tanto, si nos están mirando por las redes, quiero decirles, no es casualidad que nos estés mirando, todo lo contrario. Estoy convencido de que el Espíritu Santo te trajo a esta cita acá a poder ver este momento. Y seguramente el Espíritu Santo quiere hacer su obra en ti. Como lo hizo con Adán en el principio cuando sopló y trajo vida, lo quiere hacer en tu vida hoy y traer vida. Que estas palabras se hagan vida en ti. Y que empieces a sentir todo esto que te conté que fue sintiendo esta persona.
de sentirse triste por lo que había hecho, sentir angustia, vergüenza, pero sos bienaventurado porque empezaste a vivir en Cristo. Y por más que estés en la situación que estés, siempre habrá esperanza. Lo único que te desafía el Espíritu Santo es si vas a seguir siendo vos resolviendo las cosas o vas a darle al Señor para que Él las resuelva. En esta noche yo te invito ahí donde estás, mañana, día, tarde, no sé en el horario que nos estás viendo, que puedas realmente cerrar tus ojos ahí donde estás y hablar con el Señor y decirle: Espíritu Santo, quiero que esa obra que tú vienes a hacer la hagas en mi vida. El Espíritu Santo es la persona de Dios que está actuando hoy. Por eso el Señor dijo: es necesario que yo me vaya, es necesario que yo ya no esté. Os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Espíritu Santo vendrá a vosotros. Y Él, cuando venga, les dará convencimiento de pecado. Ahí donde estás, te invito a que busques de Dios y le digas al Señor: Señor, te reconozco en mi vida y te ruego que me ayudes a entender, Dios, lo que tú quieres para mi vida. Y seguramente el Espíritu Santo comenzará a traer a tu ser un cambio profundo y comenzará a generar en tu vida un cambio profundo. Mi hermano, tú que estás aquí en esta noche, te quiero decir: no se trata de aprender simplemente por aprender, no se trata de conocer por conocer. Necesitas tener una relación íntima con el Espíritu Santo y hablar con Él y decirle: ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a sanar lo que tengo que sanar. Ayúdame, Señor, a entregarte lo que te tengo que entregar, a darte a ti lo que tengo que darte a ti. Señor, ayúdame a ser un bienaventurado. Bienaventurados, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que sufren por mi persecución. Y quizás en esta noche puedas entender que si el Espíritu Santo no está actuando, tus fuerzas se van a agotar. No eres tú, es el Espíritu Santo en ti. No es nuestra fuerza de voluntad, es el Espíritu Santo transformando nuestro ser. Y le decía a esta persona: ¿sabes lo que está pasando? El Espíritu Santo te está impulsando desde adentro hacia afuera. Y lo que antes no tenías luz, ahora tenés luz. Y lo que antes no podías ver, ahora lo estás viendo. Así que seguí hablando con Él. Y no tengas miedo, seguí clamándole a Él, porque seguro Dios hará poderosas cosas contigo. Espíritu Santo, muévete en este lugar, Señor, para que, Señor, tu presencia se manifieste en nuestras vidas. Y sí, sin duda alguna, deseamos hablar en otras lenguas como una evidencia más de que tú nos has llenado. Pero queremos proclamarte, Espíritu Santo, a tiempo y fuera de tiempo. Queremos hablar de ti en todo momento. Queremos contar quiénes somos en ti, Dios, y andar en la vida con la coraza de justicia, entendiendo que no es nuestra fuerza, nuestra capacidad, sino tu justicia en nosotros. Te adoramos, bendito Rey. Te exaltamos, Santo Espíritu de Dios. Ponte la coraza de justicia y descansa en Dios. Tu futuro está en las manos de Dios. Deja que el Espíritu Santo venga a tu vida y traiga paz. Te adoramos, Santo. Espíritu Santo, haz tu obra en mí. Bendito Rey. Espíritu Santo, lléname, guíame en los procesos. Espíritu Santo, haz tu obra en mí. Espíritu Santo, lléname, guíame en los procesos. Espíritu Santo, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Espíritu Santo, lléname, guíame en los procesos.
Santo, lléname, lléname, guíame, guíame en los procesos. Espíritu Santo, haz tu obra, haz tu obra en mí. Quiero oírte decirle a Él: Espíritu Santo, lléname, lléname, guíame, guíame en los procesos. Espíritu Santo.